Padre nuestro, Dear Heavenly Father, gracias te damos. we thank you. Alabamos tu nombre We honor your name, y pedimos que tu espíritu y tu and we gracia ask that your grace and your spirit nos asistan will be here assisting us. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen. Muy bien, las leyes dominicales, Well, the Sunday la laws, quinta presentación, como les mencioné. this is the fifth presentation, as I mentioned before. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? What is it that we're going to be seeing today? Vamos a ver un poquito acerca de las leyes azules We're gonna o las study- leyes, las blue laws en Estados Unidos. We're going to study the blue laws in the United States. Vamos a ver un poco acerca de la Constitución de los Estados Unidos. We're going to study a little bit about the United States Constitution. Vamos a ver un poco acerca de la Carta de Derechos o el Bill of Rights. We're going to study the Bill of Rights. Vamos a ver un poco más acerca del sábado en el adventismo de José Bates, de otros pioneros, Elena de White, y cómo, cuál es el sabor, cuál es el toque que el adventismo le da al sábado. We're going to study a little bit about the pioneers, Joseph Bates, Ellen G. White, and what is that taste specifically that is given to the Sabbath Y or luego Adventism. vamos a ver un poco acerca del intento de ley dominical de 1888. And then we're going to study a little bit about the National Sunday Law that was attempted in 1888. ¿Y qué impacto tiene eso para nosotros hoy? And what impact does that have for us today? Así que las leyes azules Therefore, the blue laws fueron el primer intento en suelo americano, el primer intento en suelo americano de institucionalizar el domingo como día de reposo. It was the first attempt here in the United States to institutionalize the Sunday law here in the United States. En todo lugar usted podía ver cerrado en domingo, closed on Sundays. Everywhere you used to see closed on Sundays. Ustedes saben y nosotros les dejamos saber que las leyes azules como tal no comenzaron en Estados Unidos sino en Inglaterra con los puritanos. Remember that we studied that the blue laws did not start here in the United States, but in England with the Puritans. Pero hay un detalle bien interesante y es que los colonos puritanos, But there's a very specific thing, or for us to know, it was that the Puritans, the Polynesian Puritans, ellos fueron influenciados por la tradición calvinista. they were influenced by the tradition of Calvinism. Y los calvinistas entendían el domingo como el sábado de los cristianos. And remember that the Calvinists used to remember or practice Sunday as the Sabbath of the Christians. Ellos veían el séptimo día de la semana sábado como el sábado de los judíos. They used to see the seventh day of the week as the Sabbath of the Jewish people. Pero que el domingo era el sábado de los cristianos. But that Sunday was the Sabbath of Christians. Ellos entendían que el principio del descanso era perpetuo. And they thought that the beginning of rest was a perpetual rest. Pero el día como tal no tenía importancia. But the day as it is, it was not important. Y esto, aquí por ejemplo, al hablar un poquito acerca de es importante que entendamos los puritanos, cómo nacen los puritanos. It is important for us to understand the Puritans. En primer How is it that lugar, they come about? la iglesia anglicana era parte de la iglesia católica. La iglesia católica controlaba todo Europa. The Anglican Church was part of the Roman Church, and the Roman Church used to control how is it that Bueno, they come about. Enrique VIII quería divorciarse para tener otro matrimonio. So Enrique IV wanted to separate, get a divorce, so he could get married again. Enrique VIII quería divorciarse. He wanted, Enrique VIII, which is the king, wanted to divorce, get a Pero el divorce. Papa le dijo que no. But the Pope says no. Y entonces Enrique VIII dijo, pero qué Papa ni Papa. And then he said, what do you mean no? Who's the Pope? Entonces Enrique VIII dice, aquí en Inglaterra esta iglesia no tiene que ver nada con Roma y se independiza. He became independentized because he said the church has nothing to do with Rome. Así salen los anglicanos. The Anglicans, that's their beginnings. Ahora bien, dentro de los anglicanos Within the Anglicans, nace un
movimiento para purificar la iglesia. There was a movement to purify the church. Porque la iglesia anglicana seguía siendo católica en esencia. Because the Anglican Church, in its roots, it was a Catholic church. Lo still. único era que la estructura era ahora inglesa completamente. But it was that the structure was a little bit different, but it was the same Entonces church. surgió un movimiento para purificar la iglesia anglicana. But there was a movement to purify the Anglican Ese church. movimiento para purificar la iglesia anglicana se llamaron los puritanos. And that movement to purify the Anglican church became the Puritans. Ahora los puritanos But the Puritans originalmente querían purificar la iglesia desde adentro. wanted to purify the church within. Pronto se dieron cuenta que no era posible y salieron los puritanos separatistas. And then they realized it was impossible, so there was a separation. Esos puritanos, separatistas y demás fueron perseguidos. And those that was deported, they were persecuted. Y entre 1630 a 1640 In 1630 and 1640, hay una salida masiva de los puritanos desde Inglaterra hacia lo que ya se conocía como unas nuevas tierras llamadas América. there was a tremendous exodus from England to America. Desde el principio del siglo XVII, From the 16th centuries, pero especialmente el boom con los peregrinos del Mayflower. but it was the boom with the pilgrims from the Mayflower. Ahora, entre 1630 y 1640, un grupo de puritanos, peregrinos, porque peregrino es decir como inmigrantes. From the 1630 to the 1640, the pilgrims, it O was sea, like immigrants. los peregrinos es inmigrantes. ¿No? The pilgrims are immigrants. Okay. Entonces, este grupo de inmigrantes, This group, the immigrants, de peregrinos, from pilgrims, no todos eran puritanos. not all of them were Pero en Puritans. 1630 But in y 1630, 1640 hubo un grupo grande de puritanos que vienen hacia América. but in 1630s and the 1640s, there was a huge number of Puritans that left and came to America. Eran personas cristianos, There were people that were eran Christian, personas fieles, they were faithful, eran personas con una moral muy alta, very high moral values. ¿ok? Eran cristianos protestantes. Los puritanos es el movimiento protestante dentro de la iglesia anglicana. The Puritans are the movement within the Christian church. Ese grupo viene a América, That group comes to the America, pero también viene con la idea calvinista but also has that idea, that Calvinism idea, de que el domingo es el Shabbat cristiano. that Sunday is the Shabbat, the Christian Ellos Shabbat. traen esa idea. They bring that ideology. De paso, estos puritanos se adhirieron a la confesión de Westminster, And la confesión de fe. they were united with La confesión de fe, the movement of the faith with the Westminster. correcto, la confesión de fe. Cada congregación o grupo tenía su confesión de fe. So they were the faithful and the rights they believed in. Los adventistas tenemos nuestra confesión de We fe. do have our faith and our Son las doctrines, creencias fundamentales. which are foundation doctrines. La confesión de fe de ellos, Their faithful, de los puritanos, the Puritans' faith, era la stand confesión by. de fe de Westminster. We used to go by the Westminster's Y faith. esa confesión de fe de Westminster, And that faith from the en el Westminster, año 1646, in 1646, el Parlamento inglés the English Parliament lo adoptó como suya. adopted it as their own. Escuchen lo que estoy diciendo. El Parlamento inglés The English Parliament asume en 1646 esa confesión de fe. in 1646 makes that confession of faith their own. Entonces, el Estado, porque había unión de iglesia con el Estado obligaba a muchísimas cosas, entre ellos las leyes azules. And because there was a unity between the faith or the church and the state, then they made that a law. Ese nombre que está en la pantalla, Juan Calvino, This name that is on the screen, John Calvino, Juan Calvino
es de la segunda línea de reformadores. It's from the second line of reformers. En la primera línea de reformadores está Martín Lutero. The first one is Martin Luther. El movimiento comienza en Alemania. Ese movimiento como de Lutero es en Alemania. The movement starts in Lutero Germany. es el padre del alemán moderno. Es Martín Lutero por la traducción de la Biblia. Martin Luther is the father of the modern. Ahora, Juan Calvino es el padre del francés moderno por su teología sistemática, las instituciones de la teología cristiana. John Calvino then is the father of the French, not revolution, but the French movement. Ahora, Juan Calvino, aunque es francés, es el reformador de Ginebra, Suiza. Although he's French, he is the reformer of Switzerland. Ok, tiene mucho tiempo Calvino, que viene después de Lutero. He comes after Luther. Fíjense que Martín Lutero clava la 95 tesis en 1517. In 1915, En ese entonces Juan Calvino era sencillamente un niño. he was a youngster. He was not Era that un old. niño porque nació en 1509. He was born in Ahora, él tuvo la 1509. oportunidad de poder desarrollar, la teología. Calvino era un teólogo sistemático. He had the opportunity to develop because he was a systematic theologian. Por ejemplo, los teólogos sistemáticos son los que consolidan el cuerpo de doctrina. The systematic theologians are the ones that combine the body of theology. Por ejemplo, San Agustín fue un teólogo sistemático. Saint Augustine, he was a Santo Tomás systematic. de Aquino fue un teólogo sistemático. Saint Aquinas was a systematic Martín Lutero theologian. fue un teólogo sistemático. Martin Luther was Juan a systematic. Calvino fue un teólogo John sistemático. Calvino was a systematic Son theologian. teólogos sistemáticos. There were Karl Barth, un teólogo sistemático. Systematic theologians. Okay, son los que ayudan a construir el cuerpo de doctrina, son los teólogos sistemáticos. They came to build the Ahora, doctrinal dentro body. de los teólogos sistemáticos Within all those de la systematic theologians, Reforma, from the Reformed, para mí el teólogo sistemático más grande de la Reforma fue Juan Calvino. for me, the biggest systematic theologians within the Reform was Juan Porque Calvino. Juan Calvino pudo crear una estructura, un cuerpo religioso que fue más influyente que el de Martín Lutero. Because he was able to build a body of theology that was stronger and more Juan influential than Martin Calvino Luther. tuvo influencia en reformadores como John Knox posteriormente en Escocia. John Knox, he was an influence Juan to John Calvino Knox. influenció a los presbiterianos. He was an influence to the Presbyterians. La confesión de Westminster lo que toma es el pensamiento de Juan Calvino. Westminster take his thinking and theology Juan and makes them their Calvino, own. Juan Calvino es el que influenció a los puritanos. He was the one that influenced the Con los Puritans. puritanos su pensamiento llega a América. With the Puritan, his De thoughts América se are va came to al America. mundo. And from America, his Juan thoughts go Calvino all over the world. influenció a los bautistas reformados. He was the one that influenced the Baptists, the Es Reformers. impresionante el pensamiento de Juan Calvino. It's really impressive. Entonces his hay que thinking. entender el pensamiento de Juan Calvino para entender a los puritanos. So therefore, we need to understand his thinking to understand the Juan Puritans. Calvino, por ejemplo, influye example, he- a John Winthrop. John Winthrop was also ¿quién influenced es by John him. Winthrop? But who is John Winthrop? John Winthrop es el primer gobernador de He Massachusetts is the first governor of Massachusetts por 12 años. for 12 years. En el 1630, In 1630, 1630, John Winthrop John Winthrop guía a un grupo de peregrinos, un grupo de puritanos he guides a group of Puritans. que llega a la bahía de Massachusetts. He goes to the Massachusetts Bay. Él predica en el barco un sermón que se titula Una ciudad sobre una colina. He preaches a sermon that's called A City Over a Esa era la Top. visión de lo que sería Estados Unidos, una ciudad sobre una colina. That's what the United States was going to be, La idea era a city over formar the una top. ciudad cristiana, con valores cristianos, con valores religiosos, con una moral alta.
The idea was to form a country with great straight Y values. ese hombre era conceptualmente un discípulo de Juan Calvino, puritano. And he was a disciple of Don Calvino. Posteriormente, por ejemplo, Jonathan Edwards, ustedes han escuchado de Jonathan Edwards, el gran predicador Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, a great Jonathan preacher, Edwards era puritano. he was a Puritan. Jonathan Edwards es el predicador del sermón famoso. El sermón más famoso del segundo reavivamiento fue Jonathan Edwards. He is the one that preached the most famous ¿Saben sermon cuál fue after ese the second sermón? movement. Pecadores en las manos de un Dios airado. And the title is Sinners in the Hands of a Pecadores en las work manos of de un God. Dios airado. Lo pueden buscar en YouTube. O sea, lo pueden buscar. Se ha reproducido. Es famoso. Pecadores en las manos de un Dios airado. Segundo reavivamiento. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era puritano. He was Mismo pensamiento de Puritan. Calvino. He was Puritan. You could Google and find the most important sermons at that time. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que fueron los puritanos los que fundaron Harvard en 1636. It was the Puritans that formed Harvard Ustedes ven in el pensamiento que esta gente 1862. tenía. Los puritanos, señores, fundaron Harvard en 1636. Do you know that they were the one that the founders of Harvard? Pero ¿para qué los puritanos forman Harvard? Básicamente para formar pastores, Why do you think they formed Harvard? To para formar actually líderes religiosos. Así es que nace Harvard. to create pastors and leaders, religious leaders. O sea, estamos hablando de un grupo, de un grupo de personas. Cuando llegan, ¿por qué le ponen? Y ustedes lo vieron aquí un poquito. Aquí, bueno, un poquito más adelante, se lo voy a mencionar. Aquí, cuando ellos llegan aquí, llegan a este lugar, ¿por qué le ponen Nueva Inglaterra? Why do you think they actually named New England? ¿Por qué le ponen Nueva Inglaterra? Why do you think the name is Porque New ellos England? tienen la mentalidad, ellos ya no tienen papa porque ya se habían con Enrique VIII se habían separado de Roma, They're not part of the Pope. Remember, they were separated pero from ellos home, tampoco quieren rey, but they don't want porque lo a estaban king. persiguiendo. because they were Ellos following quieren them. poder adorar con libertad. They want to worship with freedom. Ahora, ustedes se acuerdan de este caballero, John Bunyan. Do you remember John Bunyan? ¿Se acuerdan de John Bunyan? Do you remember him? ¿Quién era John Bunyan? Who was him? ¿Quién era John Bunyan? Who was him? Sí, un predicador, pero ¿por qué es famoso? Why is he Por el famous? libro El Progreso del Peregrino. The Pilgrim's Progress. ¿Se Remember acuerdan? that book? El Progreso del The Peregrino. Pilgrim's Progress. ¿Dónde se escribe el Progreso del Peregrino? Where was that book En la written? cárcel. In jail. ¿Por qué estaba preso Bunyan? Why was he in jail? Porque no era puritano y no tenía licencia para predicar. Because he was a Puritan and he didn't have a license to ¿Ustedes preach. entienden el asunto? Do you O understand? sea, Bunyan duró 12 años preso Walden was 12 years in prison con una mujer, con 3, 4 niños, qué sé yo, con unos ciegos. with a woman that had 3 kids and they were blind. Y a Bunyan lo mandaban a buscar y decían, te podemos soltar hoy. And they used to call him and say, you could be free today. Ajá, ¿y cuál es la condición? What was the condition? Tiene que dejar de predicar. You have to stop preaching. Decía entonces no, And then he used to say no. y lo metían preso otra vez. And then he used to go back into prison. Bunyan duró 12 años preso porque no tenía licencia para predicar. He was 12 years in prison because he didn't have a ¿Ustedes entienden, license to hermano? preach. Do you ¿Por qué understand fue que that? los puritanos se fueron de Inglaterra? Why was it that the Puritans Entonces left cuando los England? puritanos llegan a la Nueva Inglaterra, And when they come in and they found the New ellos England, dicen, nosotros necesitamos they say we need fundar una ciudad sobre una colina. to build a country on the tower. Y le ponen Nueva Inglaterra. And they name it New England. ¿Y quién era el gobernador de Nueva Inglaterra? El And who- primero. and who Por was- 12 años. and who was the Winthrop, governor for 12 el years? puritano de la visión que lo sacó a ellos en It was 1630. him that was a Puritan Que lo that put tiraron al them mar out. en un barco. They actually went to the vote. Por esa razón, Therefore, las leyes azules the blue laws, fueron más estrictas they were strict, donde los puritanos tenían más control. where the Puritan had more En control. Massachusetts, en Connecticut, en Rhode Island, en New Hampshire. Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Luego se Hampshire. fueron a otras ciudades como aquí Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware. Y Then they went to finalmente New las York, New colonias del Jersey, sur. Pennsylvania, Delaware. Ahora bien,
Las leyes azules, the blue laws, que eran parte de la vida puritana fiel, that was part of the Puritan faithful life, que la iniciaron en Inglaterra, that was initiated in la England, impusieron en la Nueva they Inglaterra. actually made it possible in the New England. Estaba prohibido It was en los forbidden. lugares más estrictos, como aquí, In these porque states, las leyes azules the blue laws, no eran leyes federales. they were not federal El laws. federalismo no existía. El federalismo. The federalism was not existing Eran at that time. colonias. It was Y cada colonies. colonia iba teniendo más estricta, And menos estricta. And every colony, there was some very strict and there were less strict. En las más estrictas, In the more para strict tú colony, ser parte de la gobernación del pueblo, for you to be tú part tenías of the que ser government, blanco, you needed to be white, varón, you needed to be tú male, tienes que ser puritano. you needed to be Puritan, Y puritano significa que tú eres puritano separatista. and then you needed to be a Puritan Tú eres separate. puritano radical. You needed to be radical. Significa que tú guardas el domingo con la misma fidelidad o más que la que nosotros guardamos You el needed sábado. to keep the Sunday the same way that we keep Todo the tenía Saturday. que estar completamente cerrado. Todo. Everything needed to be closed on Sunday. Ahora bien, había penas por violar las leyes azules. There were consequences for breaking En the el blue siglo law. XVI In the 16th century, estaba la pena de muerte, aunque teórica, porque no se sabe de ningún caso que se haya aplicado la pena de muerte para eso. there was the penalty of Había death. azotes, There were había prisión. hitting, there was prison. Luego en el siglo XVIII hay multas y arrestos. Century 18, there's En the el siglo summons XIX and there's hay multas arrest. y cierres. Then there's fines, En el and, siglo there's, XX hay multas menores. and then century Y 20 hoy is minor hay one. sanciones administrativas. And today there are sanctions. Ahora, administrative ¿qué sanctions. sucede? En el 1776, ¿qué sucede? What happened in 1776? ¿Qué sucede en el What happened in 1776? 4 de 1776? julio. 4 de julio. July 4, what happened? Eso significa, 1776? ¿qué sucede aquí? Las 13 colonias, The 13 colonies, las 13 colonias, ya eran 13 colonias, habían ido creciendo. there were 13 Las colonies. 13 colonias originales The original 13 le colonies, dicen a Gran Bretaña, they tell Great Britain, tú nos estás taxando you are taxing us, y nosotros no tenemos representación. and we have no representation. Se rebelan They revolt, y se independizan. and they become Entonces independent. se da la independencia de las 13 colonias originales. Then we have ¿Están the conmigo? independence of the 13 original Ahora, colonies. estas 13 colonias se da la declaración de independencia. Si There- ustedes notan, If you know this, eso sucedió this happened el 4 de julio July de 4th, 1776. 1776. El 4 de julio July 4th, de este the 2026 2026, se cumplen 250 años we have 250 years of de that la declaración de independencia. from the Declaration of Por Independence. eso, si usted entra a la página de la presidencia de Estados Unidos, When you go into the dice president's que el website, 2026 es el día de la it celebración says that the 2026 is a day of y el día de celebration la rededicación. and the day of Entonces, rededication. ¿rededicación de qué? Rededication of what? Entonces te dicen por arriba, rededicación de los valores, de la moral y de qué sé yo qué. It says rededication of the values of labor. Pero en el desayuno, el último desayuno o el penúltimo desayuno de oración, el de enero, But the el presidente dijo que era la rededicación de una nación bajo Dios. But it was in the breakfast, the presidential breakfast of last year, they said that it was a Una rededication nación of a bajo nation Dios. under God. A nation under God. Gloria a Dios, qué bonito, excelente. Glory be to God. That's nice. Excellent. Pero eso tiene un peligro. But there's a danger there. Eso tiene un peligro. There's a danger there. El peligro de eso es que si es una nación bajo Dios, con tu modelo o con tu estilo para todos, If it's a nation under God with your system, si your es una style, nación bajo Dios que no te va a permitir a ti que seas musulmana, it is going to be a nation O under que te God va a that is not imponer a going to ti allow
for you O to que be te va a Muslim, imponer a ti, que eres hinduista, lo que yo quiero. or it's going to have you Esos control no son to los what I want. principios del cielo. Those are not the Porque en los principles of principios heaven. del cielo nada se hace por la Because fuerza. remember, heaven's Si policies is Dios freedom. hubiese querido una adoración forzada, If God wanted a strong bien and pudo a bunch of hacer freedom, seres de hojalata y de papel, He would probably make que con apretarle un botón that when you push a dijeran button, aleluya, will say gritaran hallelujah, aleluya will shout y hallelujah, dijeran amén. and will say amen. Bien pudo hacerlo. God could have done that. Cientos de ellos. Thousands of Era them. muy fácil para él. It was very easy Bien for God pudo to do that. hacerlo, pero no quiso. God could have done Y that. aquí estás tú. And here Y you aquí are estoy yo And here para I am adorar. to worship Him. Porque una sola persona que de manera libre y voluntaria dice gloria a Dios, Because one person that freely says glory to siempre God valdrá más que millones de robots. will be more than thousands of robots. Y de cyborg que sé yo qué, que cuando usted lo programe digan aleluya, And more aleluya. than anyone that you can actually program and says hallelujah. Dios no hallelujah. quiere eso. God doesn't want that. Ahora, ¿qué pasa después de 1776? Now what happened Hay after un problema. 1776? There's a problem. Hay un grupo que dice, nosotros tenemos que unirnos There's a group that says we have para to que unite nosotros seamos fuertes. so we could be strong. ¿Quiénes son esos? What are their names? Los federalistas. The federalism. Pero hay otro grupo que dice, no, But there's another group that says no. nosotros no tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo. We're afraid of that. Porque el problema con esto es Because there's a que problem si there, creamos un gobierno demasiado that if we fuerte, create a government that is really el strong, pueblo va a perder la libertad. then the people are going Ya to lose their nosotros freedom. vimos eso. We already saw that in the Nosotros lo past. vimos en Inglaterra. We saw that in England. Recuérdense ustedes de Buña lo que le hizo el Estado. Remember from William and what the state did. Pero pasaron dos cosas. But two things happened. En 1787, In 1787, ese año es sumamente importante porque en ese año that se year is very proclama la important constitución de qué? because De los that Estados day, Unidos. it was proclaimed Ya no son colonias the independientes. constitutions of the Ahora United hay States. una, ¿qué cosa? Una confederación, hay una unidad de Estados. So it's not 13 colonies. Now there's a unity. Pero hay un right? problema. But there's a problem. Y el problema sigue. And the problem Y continues. entonces, gracias a los antifederalistas, Then, thank you to the a hombres anti-federalism, que ayudaron muchísimo de un lado y del otro, como por ejemplo James Madison, James Madison, people that helped both sides, dijeron, they said, vamos a colocarle a la Constitución enmiendas. we are going to ¿Están have to conmigo? add amendment to the Y Constitution. entonces viene el Bill of Rights, And then you have the Bill of Rights. que es la Carta de Derechos. That is the Entonces, en la law. Carta de Derechos, In the Bill of Rights que se aprueba en 1791, that was approved in 1791, en la Carta de Derechos, in the Bill of Rights, ratificada en 1791, that it was se ratified. protege entonces al ciudadano. Then those laws Se dan protects the 10 citizen. enmiendas. There are 10 amendments. Y de esas enmiendas hay una enmienda que todos nosotros deberíamos saber. And out of those 10, there's one that we all Es la need to know. primera enmienda. And it's the first Todas amendment. son importantes. They're all important. La segunda enmienda, The second el amendment, derecho a portar armas. you have the right to Para bear arms. proteger la primera enmienda. To protect the first Por amendment. esa razón es que usted dice, pero ¿y cuál es el problema de portar That's armas? why you ask Sin so what is the hablar que problem estoy a to favor protect? ni nada, ni en contra, nada de eso, fuera I'm de not eso. No saying es that eso. I'm Yo against quiero que or ustedes against. entiendan cuál es la razón. I want you to understand the reason ¿Por qué la segunda enmienda es el derecho a portar armas? why the second amendment is your right to Porque bear en la arms. mentalidad el pueblo tiene que tener las armas para poder proteger la primera Because enmienda. the people have to have the Ok. arms to Y protect vienen the otras first enmiendas, amendment. como por ejemplo el derecho a no incriminarte, The el right derecho for a you not guardar to be silencio. the right for you to be quiet, to be silent. Por eso la gente dice, I plead the fifth. I plead the fifth. ¿Ok? Cuando la persona dice, no, yo decido no hablar. When person say I O la rather persona not dice, speak, yo I invoco choose. la quinta enmienda. I choose Tiene not su to speak. derecho.
They have the La right to sexta stay silent. enmienda, The sixth el amendment, derecho a ser defendido por un abogado, the right el for you derecho a to no be hablar si tú defended no by- tienes un the right for representante, you not to el speak if derecho a you un don't have a juicio representative. justo. The right to Todas have a esas justice. enmiendas vinieron para proteger al pueblo, All those amendments proteger are al there pueblo to del protect rey, individual, to protect the proteger al individuals pueblo del Papa from the y king, proteger al pueblo de cualquier fuerza opresiva. from the Pope, or from any force that Entonces la wants to take primera over. enmienda dice The First Amendment que el says Congreso, that ¿quién hermano? the Congress, Porque en la Constitución because in the de Constitution, 1787 se habían votado los poderes it says that the power desde el tiempo de Montesquieu, desde el tiempo de los franceses, from the time of the French, del poder ejecutivo, the power, el executive primer power, poder del Estado, the first power of the state, el que hace las leyes, the ones that make the laws, el poder ejecutivo, the el executive segundo power, poder del Estado, the second power el of poder the state, judicial, el tercer poder del Estado, which is the second one, el que ubica el balance. the one that makes the balance. And Entonces balance. dice que el Congreso Now it says that the Congress no hará would not make ley alguna any laws respecto al establecimiento de una religión. forming one Escuchen, religion. Are la you primera listening? enmienda dice que el Congreso no puede It says the First Amendment that the Congress cannot establecer ninguna religión establish any ni religion prohibir el libre ejercicio de la or religión. to forbid the exercise Eso of any significa que el religion. que quiera adorar a Satanás, ese es su derecho. That means that El whoever que wants quiera to worship adorar a Alá, Satan, they ese can es su do that. derecho. El que quiera adorar a Buda, ese es su derecho. Whoever wants to El que worship- quiera adorar a Jesucristo, ese es su derecho. You could worship any God. Es un estado anyone. It is your- laico. Un estado laico. Que no puede coartar la libertad de expresión. You cannot Que no puede stop coartar la freedom. libertad de prensa, But you cannot que no puede stop coartar el press. derecho del pueblo a reunirse pacíficamente You cannot stop y a people from joining solicitarle together al and gobierno to solicit la from the government. reparación de los agravios. To repair that which Y they have esa done primera wrong. enmienda And that First Amendment es lo que el Espíritu Santo ha utilizado, is what the Holy Spirit lo has que used, Dios ha utilizado what God has used para sostener los to vientos. hold the wings. Amen. ¿Me hago entender, hermano? Are we clear? Esa primera enmienda That First Amendment que establece la separación entre la iglesia y el Estado that established the separation between church or religion es lo and que el the world Espíritu de Dios ha utilizado para aguantar is los what the vientos. Holy Spirit has used to hold the wings of fire. Alabado sea el Señor. May God be praised. Ahora bien, hermanos queridos, Now, brothers and sisters, las leyes azules the blue laws, nunca han sido derogadas. they have never been avoided. Las leyes azules The blue laws, todas están durmiendo. they're all just sleeping. Hay algo que se Dormant. llama la jurisprudencia. There's something called jurisprudence. ¿Qué es la jurisprudencia? What is jurisprudence? La jurisprudencia es el conjunto de decisiones The jurisprudence is El- a combination of decisions. los fallos de los tribunales, It's what the courts will especialmente say, las cortes superiores. especially the Supreme Court. La ley tiene que ser interpretada. The law has to be interpreted. Cada vez que hay un problema en la Constitución, hay que irlo apelando. Every time there's a problem in the Constitution, En you need to este país, appeal that. la Suprema Corte de Justicia The también The Supreme Court of Justice here in this evalúa los casos constitucionales. Hay algunos países, como República Dominicana, que la Suprema está separada de la Corte Constitucional. Son dos cortes, se llaman las altas cortes, son dos cortes separadas. So in the Dominican Republic, you have two courts that are separated: the courts, Las altas cortes. the high court versus the other one. Here in the United States, what you have is En los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia tiene el control de la interpretación de la so here Constitución. in the United States, the Supreme Court has the power to interpret the Por eso es Constitution of the tan United States. importante, That's why it's so important. por eso es tan That's why importante it's so important
¿quiénes componen esos 9 jueces? Who makes up those 9 Y por Supreme eso Court es tan judges? importante entender que en un país protestante todavía That is so important that in a 6 country sean that is Protestant. católicos. ¿Por qué? Why is it in the Catholic? Why? Why? Estadísticamente no cuadra. ¿Por qué? ¿Por qué de 9 hay que tener 6 que sean católicos? Confeso. ¿Por qué? Statistically, it doesn't match for you to have 9 of them to be Catholic. Pero así ha sido. But that's life. Ahora, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Now, what is the jurisprudence says? What is it that it says? Bueno, es bueno que ustedes sepan que en el año 1961, It is good for you to know that in 1961, ¿en qué año? in what year? En 1961 1961, se decidieron varios casos que estaban en la Suprema con relación a las leyes azules. there were a couple of cases that were decided En Maryland, around Sunday law. In Hubo un Maryland, grupo de trabajadores que fueron sancionados por violar el domingo. in Maryland, there was a group of workers that were summoned for breaking the Sunday. Correcto. Los empleados dicen, ustedes me están violando mi derecho de la primera enmienda. The workers will say, you are violating my First Amendment rights. Ustedes me están violando mi derecho y apoderan, ellos demandan al estado de Maryland. And they actually sued the state of Maryland because they El were breaking. 29 de mayo de 1961, May 29, la Suprema 1961, Corte de los Estados Unidos dice, the Supreme Court of the United States says this. evalúa la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes azules a la luz de la primera enmienda. Analyze the constitutionalization and non-constitutionalization of the blue laws ¿Y a in the nombre United de quién States. falló la Corte? And what do you think the judgment was? ¿A nombre de quién falló? Who do you think won ¿Qué that ustedes suit? creen? What do you guys think? ¿A favor de quién? In favor of? La Suprema Corte falló a favor del estado de Maryland And the Supreme Court y en actually contra de contravent- los empleados. against the Y usted dice, ¿y cómo va a workers. ser? Miren lo que dijo la Corte. And what do you mean? This La is what the court Corte says. reconoció que el origen de las leyes azules es religioso, It says that the nation pero dijo of que el the Sunday propósito law, actual es secular. the origin Por of the lo Sunday law tanto, was religious. proveer que el Estado puede imponer un día de reposo, lo que no puede imponer es un día de adoración. And they said that the state can actually assign a day of Ustedes están rest. escuchando What lo they que, can do lo que la is jurisprudencia está diciendo. assign a day Le of está diciendo, worship. es verdad, This is what it's saying. It is true. esas leyes originalmente eran religiosas, Those laws were originally pero religious, hoy no son but religiosas. today they're not. Son leyes civiles. They are civil laws. Así que el Estado So therefore, the puede state decidir cerrar el domingo. can decide to close Serían on Sunday. inconstitucionales It will be cuando te unconstitutional obliguen a adorar en domingo. when they force you to worship on a Sunday. Usted puede estar de acuerdo o no, pero esa es la jurisprudencia. You Eso es could lo, be eso against es lo que está that or hoy. not in agreement, Otro but caso, that is what's actually porque now cuando la happening. Suprema Corte decide un caso, aprovecha todos los otros, lo decide también. So when the Yo le Supreme puse Court 3 ejemplos. takes a case, they actually take the other case that have similar cases. Aquello like fue that. en Maryland. That was in Maryland. Había otro caso en Pensilvania. There was another case in Pennsylvania. En Pensilvania, un grupo de comerciantes judíos A group del of área de Jewish, Filadelfia a Jewish dijeron, community tú me said, estás obligando a cerrar en domingo. you're telling me you're forcing me to Tú me close estás on Sunday. perjudicando. You are, Porque yo cierro el preventing me. domingo, pero también cierro el sábado. because not only do I close Saturday, but you want me to also close Sunday. ¿Saben lo que la corte dijo? You know what the court said? Es verdad, It's true. tú tienes una carga doble porque tú cierras el sábado y cierras el domingo. You have a double weight because you close on Pero Sunday tú and cierras Saturday. el sábado porque tú quieres adorar a tu Dios, es un But tema tuyo. But you close Saturday El because you want to Estado te worship está God. pidiendo que tú cierres el domingo, The state is asking you to close on Sunday, no para que tú adores a nadie, sino desde el punto de vista de los trabajadores del reposo secular. not for you to rest and worship, but to ¿Y the a secular favor de event. quién falló la Suprema? Who do you think that the Supreme ¿A favor Court de sided, quién? A favor del Estado. sided with the state? ¿Qué sucedió? Permanecieron las leyes azules. So the Sunday law, the En blue laws Massachusetts, remain. In Massachusetts, En el caso Gallinger
versus Crown Kosher Supermarket. Gallagher in terms against the Crown Culture Los Supermarket. propietarios de un supermercado kosher, judíos, The owners of a supermarket, kosher supermarket, cerraron el sábado. they close on Sunday, on Ellos Saturday. dijeron, obligarme a cerrar el domingo viola mi libertad religiosa. But if you force me to close on Sunday, you're Tengo violating una my carga Jewish right. económica extra. You're giving me a financial burden. La Suprema Corte dijo, no señor, The Supreme Court says no way, porque usted no lo están obligando a adorar, because we're not forcing you to lo están worship. obligando a cerrar. We are forcing you to close. Así que en ese sentido So therefore, falló a favor del Estado. again, sided with the state. Dicen el Estado tiene el derecho de regular el comercio con propósito secular, It says that the state has the right to actually control the lo que business, significa que la segunda enmienda puede afectar indirectamente a una minoría y no hay problema si no le está forzando a adorar. Esa es la jurisprudencia. which means that the Second Amendment can actually harm a small group as long as they're not forcing them to worship. ¿Ustedes están conmigo hasta ahora? Are you guys with me ¿Ustedes tonight? ven qué es lo que estamos estudiando, hermano? Do you see ¿Qué es lo, what we por qué es study? importante lo que estamos viendo? Why is it important what we study? Así que las leyes azules no han desaparecido. So therefore, the blue laws have not disappeared. Simplemente duermen. They are only dormant. Por ejemplo, en Bergen County, New Jersey, Bergen County in New Jersey, se conservan las leyes azules. you still have ¿Por active qué? blue Porque laws hicieron un voto popular y el voto popular ganó. because there was a public Son and a las leyes majority. más estrictas hoy del país. They are the most strict laws here of this nation. Se prohíbe la Country. venta de ropa, de muebles, de electrodomésticos. You can buy, you can sell clothes. Lo que hace que muchos electronics. centros comerciales digan, pero yo mejor cierro. It says, you know, people would just rather close. ¿Cómo se justifican? How do you justify Se that? justifican como medida de orden, They justify it como because medida de you want, orden público, because you como want medida de descanso colectivo, public como medida de apoyo al trabajador, supporting the workers. pero no se consideran que violan la Constitución porque no le prohíben a nadie adorar. But it's not considered like breaking the Constitution because it's not ¿Qué forcing anyone to sucedió ahora worship. mismo en Utah? What En marzo del 2025. Marzo del 2025 en Utah, ¿qué pasó? What happened in Utah? Se aprobó una ley, There was a ley that was approved. una ley There was a que law that was approved. prohíbe a los franquiciados. Los franquiciados en Utah no pueden ser obligados a trabajar en domingo. That it forces the franchise not to force the Pero no workers en to work on domingo, Sunday. no en domingo, sino en días religiosos. In religious day, they cannot force El sábado, están protegidos también. The Si Sabbath hay is una also franquicia que protected. no quiere trabajar el sábado, la franquicia de McDonald's no puede obligar a McDonald's, no puede obligar a 7-Eleven, no puede obligar a esa persona a abrir en domingo, no lo puede obligar en ese estado. So the franchise, they cannot be forced to work on those holidays. ¿Hasta aquí estamos claros? Are we here? Are we clear to now? ¿Estamos claros hasta aquí? Are we clear? Ok. Vamos entonces a pasar al año 1847. Now let's go to 1847. Ustedes saben que el adventismo, You know that Adventism, los milleritas, the Millerites, reciben el sábado received the Sabbath en el año 1844, comienzan a prestarle atención con Wheeler, Frederick Wheeler, que era metodista, in 1844. de Raquel Oakes. ¿Ustedes se acuerdan? Hablamos de Remember esto. we spoke about Rachel Oakes? Lo recibe They received the Sabbath. finalmente José Bates. And then Joseph Bates. José Bates es conocido como el apóstol del sábado. Remember, he's known as the apostle of the Sabbath. Ese libro que estaba ahí el sábado séptimo día de la semana, una señal perpetua de 1847, su libro, This book, The 7-Day Sabbath, the Perpetual Sign, from 1847. 47, se considera el primer tratado sistemático del sábado en el adventismo del séptimo It día. is considered the first sequential track of the Ahora, Sabbath. ¿cuál es el aporte que los adventistas le hacemos a la teología del sábado? What is our El aporte que nosotros hacemos, digamos, contribution? What is our contribution that the Seventh-day gracias. Adventists make? Thank you. ¿Cuál sería? O sea, What would that be? bueno, lo que pasa con los adventistas es que los adventistas
somos los primeros que comenzamos a ver el sábado en conexión con los eventos finales. Amen. So the Seventh-day Adventists are the first church that actually see the Sabbath connected with Con la final crisis events. final. With the final Ese es un crisis. aporte del adventismo That del is- séptimo día. Bates, entre 1845 a 1847, José Bates estudia el tema del sábado, So Bates then studied the Sabbath, el cambio del sábado al domingo. the change of the En Sabbath ese to mismo Sunday. tiempo estaban estudiando el tema del santuario, At that same time, they were el tema studying de la ley the del sanctuary. santuario, They were studying about el the tema de la laws. segunda venida, They were studying about the, el tema the del second origen coming. de la muerte como un sueño. The theme about the death as a sleep. Y entonces José Bates conecta el sábado con nuestro pensamiento escatológico. And then Joseph Bates connects the Sabbath with our thought No- in terms of Catholic. La escatología es el estudio de los eventos finales. Which is connecting it to last day events. Entonces José Bates ve el sábado como punto, como básico en el conflicto final. Joseph Bates sees the Sabbath as a important point in last day events. Ven el sábado como parte de la verdad de Dios restaurada. He sees the Sabbath as the restoration of truth of Christ. Presten atención a esto. El desarrollo del sábado como prueba escatológica o como prueba del tiempo del fin es un aporte distintivo de la iglesia adventista. Amen. So being able to see the Sabbath as connecting to the last day event is something that we have contributed to the Sabbath. En Apocalipsis capítulo 13, In Revelation 13:4, que es un tema que estudiamos aquí, that is a topic cuando that we hablamos study de la here. Trinidad satánica, eso Well- está en YouTube, lo pueden buscar el que quiera. When we talked about Trinity, the same Aparecen Trinity, dos bestias. there are two beasts. Una representa Roma, el sistema papal, la que sale del mar. One represents Rome, Otra representa los Estados Unidos de América, la que surge de la tierra. and the one that comes from the ground represents the United States of America. Hay personas que en estos días están poniendo memes, dice tiembla como que tiembla la teología adventista porque supuestamente las dos cabezas de las dos bestias que deben estar unidas se están peleando. And then there are people that are actually saying that the Seventh-day Adventist belief is being shaken. Digo, pero por amor a Dios, Señor. Digo, hágame una de vaquero ahora. Por Dios. Tell me something else. Vamos a abrir la mente. Por Dios. Entonces, la Biblia dice que la bestia que surge del mar ayuda a la bestia que surge de la tierra. And the Bible says that the beast Que that comes hace from que the la sea adoren. helps the one that Ahora, is on the la ground. palabra clave en Apocalipsis capítulo 13 es adorar. Aparece 5 veces. The key word in Revelation 13 is to worship. Eso se lo puse en la presentación para que lo repasen si lo quieren repasar. This is part of the presentation. So you can Adoraron hear. al dragón que le había dado la autoridad a la They bestia. worship the dragon that La gave them adoraron los moradores de la tierra. all the people on the earth will Hace adore que him. todos los moradores de la tierra la adoren. They make all the worship that they made the people to worship Y him. que todo el que no la adore sea muerto. And those that do not worship him will Así die. que la crisis final So therefore the es final una crisis crisis por adoración. is a crisis that has to do Hay in un terms poder of worship. There's que a se va power, religioso there's a que religious se va power a unir a otro poder that is going to unite with another político. power, a political one, Juntos van a impulsar and together they're going to push forward, algo they're going to push something que va a implicar adoración. that is going to imply Esa es una adoration. película que ya hemos visto. That is a movie that we already know. Esa la hemos visto en la Edad Media, la hemos visto antes. Siempre que el Estado se unta con la religión, hay persecución. We all seen that every time the state unites with religion, there is Y persecution. lo tenemos bien fresco. Aquí mismo le mencioné a los puritanos, Bunyan y demás. And it's very fresh. We spoke Ahora, about hearing everything. la respuesta de Dios Now God's answer, a lo que Satanás hace en Apocalipsis capítulo 13 answer to what Satan does in Revelation es 13, Apocalipsis capítulo 14. and the answer is En Revelation Apocalipsis 14. capítulo 14 dice, And Revelation 14 says, vi a otro ángel and I saw another angel volar por en medio del cielo flying in the midst of que the earth tenía el evangelio eterno that had the everlasting para gospel predicarlo to preach it a toda pueblo, tribu, lengua, nación, to every kingdom, diciendo, teman a Dios, saying, fear God, denle gloria, give him glory, ¿y qué cosa? Y adoren. and worship him.
En Apocalipsis capítulo 13, In Revelation 13, Satanás está metido de lleno buscando adoración. Satan is there looking for Siempre ha sido worship. así. It has always Le been dijo a that way. Jesús, todo esto te daré si te postras y me adoras. Remember, he told Jesus, I will give you all this if you En worship me. Apocalipsis capítulo 14, In Revelation 14, Dios manda a un pueblo God sends a a predicar people un mensaje to preach a y el message, mensaje es, teman a Dios, and the message is fear God. llegó la hora de su juicio. The judgment has come. Ellos acababan de salir de 1844, juicio investigador, They had just come out of 1844, the judgment time, y estaban tratando de entender. and they were trying to Ha llegado understand. la hora de su juicio. The hour of his judgment has Entonces come. el mensaje de la hora del juicio no terminó en 1844, apenas comenzaba. So it did not end in Pero 1844, ahora which was the dice, beginning. adoren. But now it says worship. Esa palabra, adoren, That word worship, es la respuesta de Dios it is the a lo que pasa en Apocalipsis 13. it is God's Satanás answer quiere to whatever adoración, happens at 13. pero Dios levanta a un pueblo para que digan a quién es que hay que adorar. God, Satan Ahora, wants hay que worship. adorar a quién? Al Creador. Amen. So Satan wants worship, but the God answers saying that we do need to worship, but who is it that we need to worship? Adoren al que hizo el cielo, Worship the la one that made tierra, heaven, earth, el mar the sea, y las fuentes de las and the aguas. from the waters. ¿Dónde está eso? ¿A dónde me está llevando? Where is it that's Me taking está me? llevando a la creación. It's taking me to the Pero me está creation. llevando a dónde está esa fraseología igualita. Se llama eco. En teología se llama eco. Where ¿A is that dónde echo? dice eso? Where is it ¿Qué says qué it? evoca? El cuarto mandamiento. The fourth commandment says that. Acuérdate del sábado para santificarlo. Se trabajará allá toda Remember tu the obra. Sabbath day to Porque keep en it 6 holy. días hizo Jehová el cielo, la tierra, el in mar y 6 todas las days, cosas. the Es lo God created mismo. everything. It's the same thing from the fourth commandment. Y eso, And this, por primera vez, para la gloria de Dios, for the first time, to quien lo God be the glory, sistematiza y se lo regala al mundo es la iglesia adventista del séptimo día. whoever reviews this, analyzes, Alabado sea and el gives nombre it de to the Dios. world is the Seventh-day Adventist people. Así como en la reforma, The same way in Dios le da un Reformation, regalo. God gives them a El gift. justo por la fe The vivirá. faith will live by just. Con el pueblo adventista, With the Seventh-day Adventist people, nosotros comenzamos a ver el we sábado start to see the en una Sabbath luz que ni los judíos, in a light, not ni even los the Jewish, reformadores, nor the reformers, ni ningún estudioso lo había visto antes. and no other people Nosotros no has done it. somos los primeros que decimos que el sistema papal es la bestia. Eso We're no not somos the nosotros first que one that decimos eso. says that the papal system Pero is the nosotros beast. somos los primeros que decimos que el conflicto final tiene que ver con adoración. But we are the first one that says that Que the Satanás conflict, tratará de imponer una marca. that the conflict, the Que final esa one is marca about de la bestia worship. es por adoración. That mark of the beast, Y it que has en to do with worship. contraposición a eso está el sello de Dios. And therefore, Que hay un against that is pueblo que va a the seal decir, of hay que God. adorar al Creador, And there's a people that no a says that we have ninguna to worship criatura. him. Que hay que adorar al que hizo el cielo y la tierra. That- Y eso que yo le estoy diciendo es la teología sistemática adventista del sábado, So that is our articulada systematic belief of por the Sabbath, un articulated simple marinero by llamado José Bates. by a simple En un by librito Joseph Bates. sencillito Very simple. llamado El sábado, el séptimo día de la semana, una señal perpetua. In a book Aleluya. entitled The 7-Day Sabbath, a Perpetual Sign. Aleluya. Pero Aleluya. claro, no fue solamente él. But it wasn't only him. Y quiero decirle, hermanos queridos, que ninguna doctrina adventista vino primariamente por una visión de Elena de White. And I want to Vino tell you something. estudiando esto. There is no Seventh-day Adventist doctrine that came as the vision Vino through estudiando NY. esto. It was studying the Bible. Y después entonces el Señor confirmaba con visiones, con sueños. And then the Lord will confirm Ahora, what they learned through the Bible. Les voy a decir algo más. I want to tell you something Ustedes else. saben que la expresión adoren Do you know that the expression conecta worship con los primeros 4 mandamientos. connects with the first 4 commandments? Primero, First, no tendrás dioses ajenos delante de mí. you would not have any Define God a before quién him. adorar. It tells you who to worship. No te harás We imagen. would not make image. Define cómo debemos adorar sin Defines idolatría. how we need to worship. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. would ¿Cómo not debemos adorar?
con You reverencia. would not take the Lord Y in vain acuérdate del with sábado para reverence. santificarlo. Nos da la señal de la adoración. And remember the Sabbath to worship will give us the sign how we need to Una de las cosas que se discutió en 1888 de si el Estado podía imponer One o of no the- la religión. One of the things that we're studying in Dice, 1824 pero was el to Estado actually see impone. if the state can actually force No matarás, people. no robarás, no esto. If the state enforces, you Sí, cannot el Estado sin, tiene you derecho a cannot kill. regular la Yes. relación del hombre con el The hombre. state has the power Pero to esa es la regulate segunda the tabla. relationship between Pero la humans. primera tabla But the regula first- la relación con Dios y el Estado But- no la puede imponer. Amen. But the first commandment, the fourth one, actually regulates our relationship with God. So therefore, the state cannot force anyone when it comes to the relationship. Así es between que la God. verdad, el verdadero sello de Dios So the true seal of God no está solamente en el sábado. It's not only La in the expresión de Sabbath. ese sello, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero la expresión básica de ese sello. the basic, Porque el Espíritu Santo no es un cuento ni una idea. the Spirit can actually give you an idea, but the seal in itself, El sello está en la primera the tabla, seal of God is in donde the se first regula la one, relación del hombre con Dios. where you regulate La your relación del relationship hombre with con Dios God. se llama adoración. Your No relationship se with puede God, imponer. it's called worship. You cannot force that. El cuarto mandamiento, The el fourth mismo commandment. pensamiento. Esa articulación sistemática That systematic no aparece en articulation, el judaísmo, ni en la reforma, ni en ningún otro movimiento, It porque is- Dios le dio ese regalo a la iglesia adventista el it's séptimo día. not part of any other movement because God gave that gift to the Seventh-day Adventist. Hombres como Jaime White James White dieron su vida gave defendiendo their life, esta doctrina. defended that En la Review and doctrine. Herald, cuando los adventistas comenzaron a escribir, comenzaron a atacarlo, y él comenzó con esa pluma como una espada He a defender el started sábado. writing and writing, defending the Sabbath. Hombres como John Nevis Andrews, Men like en J.N. Andrews 1859 publicó el libro in Historia 1859 del published sábado y el primer día de la semana. History of the Sabbath and the first day of the week. Un tratado erudito. It is a track, really, Todo esto que yo tengo 6 sábados diciendo, yo no me he inventado nada. Todo lo escribieron esos hombres. everything that I have been preaching for the past 6 Sabbath. I'm not inventing this. They wrote it. Pero desgraciadamente, But unfortunately, la mayoría de nosotros no saben ni pío de eso. most of us don't Porque have no a nos ha clue interesado. because we have not been interested in this. Proporciona la base histórica y académica que demuestra la continuidad del sábado y el origen no bíblico del domingo. It really forces a foundation of the Sabbath and really not the original Elena of the de Sunday. White. Ellen G. White. Elena de White dice cosas interesantes. 1847. 1847, she says very Miren lo que interesting. Elena de White dice en 1847 sobre el sábado. This is what she says about the Sabbath in 1847. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. I saw that God had sons that were not, children that would not ¿Qué recognize the tiene Dios? Sabbath. Dice ella. What is it that God has? No han rechazado la luz. They have not rejected the light. Simplemente no la conocen. They just don't know. Dice ella. Y al empezar el tiempo de angustia, And it says, at the beginning of the time of trouble, fuimos henchidos del Espíritu we Santo were filled with the Holy y Spirit, nos fuimos para el campo a escondernos. and we went to the country to hide. Se lo voy a poner más grande. Fuimos al campo a escondernos. We went to the country to hide. ¿Eso es lo que dice? Esa es la estupidez que el diablo quiere. That's not what it says. That's what the devil wants us to think. ¿Ustedes saben cuándo es que nosotros vamos a comenzar a dar este mensaje con fuerza? Do you know when we're going to start really proclaiming this Cuando message se with dé la power? ley dominical. When the National Sunday Law Pero comes. nosotros vamos a tener que hablar porque la ley dominical no va a comenzar como la gente cree. But we have to start talking because the La National ley Sunday Law is not dominical va going a to start how we comenzar think. suave. It's going to start very soft. No va a comenzar religiosa.
It's not going to start with Porque being religious. religiosa le da de frente a la primera enmienda. Because if Y la it's primera religious, enmienda es lo que Dios utiliza para controlar los vientos. because if it's religious in origin, it's going to hit it head on. La primera enmienda se la van a llevar como en la pata de los caballos. ¿Saben cuándo? Cuando ya al ser humano no le importe nada, que el Espíritu de Dios se retire completamente, que los demonios tomen el control total de la tierra. So now it's not going to happen all of a sudden. It's going to be gradual, and it's going to be enforced when the Holy Yo voy a Spirit volver departs, sobre este and then the tema para demons will come aclarar el back. tema de la salida a la ciudad. I'm going to come back to this because I really want to touch Porque nosotros departing from the leemos el city. tema de la salida de las ciudades con mi mentalidad hispana, pero no hispana, con mi mentalidad inmigrante. We will actually study leaving the country with our mentality Elena de of Guay era immigrant americana mentality. 100%. Cuando Elena de Guay hablaba de salir a las ciudades, no estaba pensando irse huyendo para Santo Domingo, ni para Haití, When ni para Rusia. when ni Ellen para- G. White spoke about leaving the cities, it was Ella she estaba didn't think hablando of Santo de salirse Domingo. de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas en América. She was thinking about moving from big cities to small cities here in America. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el inmigrante de primera generación lo que vive pensando en su cueva. But the immigrant, the first El generation, will start inmigrante thinking de about segunda home. generación, que son los de 7 años hacia abajo, The second generation immigrants, 7 y and esos no under, piensan igual. they don't think the same way. Esos van a Santo Domingo por un rato y desde que le pican 3 mosquitos arrancan para They go acá. to the Dominican Republic, and when they bite Porque too eso es lo much, que they come conocen es back. América, Because they know America. que tiene el internet rápido. They what? El internet rápido. Oh, they want the ¿Sí o Wi-Fi no, really hermano? fast. Seamos sinceros. We have to be honest. Dígale a los hijos suyos que usted se va, Tell your kids that you're que le van a leaving. decir bye That they're bye. going to tell you bye. I'm not going back. I'm not going there. Dígale lo de tercera generación. Tell the third generation as well. Así que, hermano querido, Dear brothers and sisters, aquí hay un grupo de gente que no hacen nada. There's No a digo en group esta of- iglesia, por amor a Dios, en Estados Unidos. there's a group of people that do Que debería absolutely irse hace nothing. rato, porque usted no tiene nada. You should leave because you're Pero not si doing usted está anything. evangelizando, But usted if- está ayudando, But if you're usted está helping, apoyando, if you're usted está evangelist, trabajando, if usted you're tiene doing una all that thing, You have a misión. mission here. Entonces, don't go. That don't go if you are ¿Qué es eso? active. Dice que usted tiene un ejército, maestro. Y el ejército lo que está esperando es que se tire un tiro para mandarse a todo el mundo. What happens if you have a Es una locura. Una locura. crazy? It's crazy. Well, if you're thinking that something happens and all of a sudden you're going to flee, right? Oigan lo que sigue diciendo. This is what continues to say. Esto enfureció. Voy a repetir. Al empezar el tiempo de angustia, At the beginning of the time of trouble, fuimos henchidos del Espíritu we were Santo. filled with the Holy Spirit. Cuando salimos a proclamar más fuertemente la verdad del When sábado. we actually went to proclaim strong the Sabbath. truth. Esto enfureció a los adventistas nominales, This was really upsetting the los Seventh-day adventistas Adventists. tibios, The weak los Seventh-day Adventists. adventistas que hoy, callado y públicamente, The Seventh-day Adventists se that are very llevan el quiet, sábado entre la pata de los caballos, el viernes y a la puesta del sol. they break the Sabbath. Y entonces, And then todos los escogidos de Dios those chosen by God, comprendieron claramente que poseíamos la verdad, they understood that we had salieron the y truth. sufrieron la persecución con nosotros. They actually joined us as we were persecuted. Por eso, si para nosotros tener una iglesia llena, tenemos que negociar el sábado ahora que se quede vacía. So therefore, if we have to negotiate the Que se quede Sabbath to fill vacía. the church, let it be empty. Los ángeles la llenan These angels will fill them up. Amen. y vendrán, And they will come porque la gente está prestando atención. because people are making and taking notice. La gente está prestando atención. The people are taking notice. El que se quiere salvar conocerá si es de Dios o no es de Dios el mensaje. Those that want to be saved will realize Escuchen if the message is esto. from God or not. Cuando las plagas comiencen a caer, When the plagues will start to los fall, que sigan violando el santo sábado those that continue to break the no, Sabbath, no abrirán la boca para formular las excusas que ahora presentan para no they guardarlo. will not open their mouths to
proclaim the excuses that they have now. Las to- excusas que hoy hay, the cuando las excuses right plagas now, comiencen a caer, when the plagues will fall, su boca permanecerá cerrada. their mouth will be Mientras caigan las plagas closed. As the y el plagues are gran falling, legislador exija que se aplique la justicia a aquellos que se burlaron de su ley. and those when the law will actually have them fulfill the Y la consequences, llamaron una maldición para el hombre, And algo they mezquino y tambaleante. they will call it a curse. to Eso lo humans. publicó Elena de White en 1850. This was published in 1850. Esta solamente la voy a leer, pero vamos a volver con fuerza sobre esto, porque hay un montón de mentiras que se han dicho de esa cita. So I'm going to read this one. We're going to come back later on. Así como el sitio de Jerusalén The same way as the time of Jerusalem por los ejércitos romanos fue la señal para que los cristianos de Judea huyeran. was the Romans, when they came in, was the sign for them to leave. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación The same way of the power of our nation. en el decreto que imponga el sábado papal será una advertencia para nosotros. When they actually have the National Sunday law, it's going to be a sign for us. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades Then that will be a time for us to flee y the big cities prepararnos para dejar las menores por hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. and also prepare to leave the A mí small hubo una ones to persona other que me parts. dijo, ya se dio una ley dominical, por tanto el tiempo de comenzar para las ciudades falló. ¡Fao! Somebody told me the National Sunday law is Mentira. already here. It's time for us to leave. And Aquí he no said, se ha dado "Not true." ninguna ley dominical nacional, es mentira. There have not been given Y le voy a any national explicar Sunday cómo law una now. ley se forma. And I'm going to tell you how Para you que no se actually dejen create a engañar, law. porque lo que le están diciendo, no, ya eso arrancó en 1888 que se dio una ley. En 1888 no se dio ninguna In ley. 1888, there was no law. En 1888 hubo un bill. There was a bill in 1888. ¿Quién es este hombre? Who is this man? Henry William Blair. Henry William Blair. Henry William Blair, 1834, 1834. era senador por New Hampshire. He was the senator of New Hampshire. Senador por New A Hampshire. senator for New Hampshire. Él emite en 1888 He, in 1844, No he emite. actually, la palabra, él introduce he introduces in el Sunday 1841, Rest Bill. it's called the Sunday Rest Bill. in ¿Qué es el Sunday 1844. Rest Bill? What is the Sunday Rest Bill? ¿Qué es un bill? Un proyecto de ley. What is a bill? It's Entonces, a este era un project of law. proyecto de ley, era así, literalmente, proyecto de ley para asegurar al pueblo el disfrute del primer día de la semana. So this was the project. This is the project to allow the people to enjoy the week. Ese era el proyecto de ley. That was the law. That was the ¿Cuál era el project. objetivo de este proyecto? What was the objective of this project? Establecer el domingo como día de reposo nacional. Was to actually establish the Sunday as a Entonces, ese es national el day. primer intento That was the first attempt después de las leyes azules, que no eran leyes federales. after blue laws that Este were es el not primer federal. intento federal The first attempt, de establecer federal una ley attempt dominical. to establish a national Sunday law. was ¿Cuáles this one. eran los argumentos del senador Blair? What was his argument? Porque era un senador He was a senator. y Blair conocía la primera enmienda. And he realized he knew the First Amendment. Él decía, el descanso dominical es una necesidad social. He used to say the rest, the Sunday rest is Beneficia la national. salud física y la salud moral. It benefits the physical and the Protege a moral. los trabajadores. It protects the workers. Continúa nuestra tradición nacional, It las leyes continues azules. a traditional. Promueve el orden público. It promotes Fortalece el order. carácter moral de la It nación. establishes an Oh, qué moral hermoso, character. un día común de descanso para toda la Has a nación. common day of rest for everyone. Se previene los abusos laborales You prevent workers y une a la adjustments sociedad mediante un día uniforme. and really unite the nation into one uniform day. Esos eran los argumentos de él. Usted lo puede leer.
You can actually read it. Those are his Proyecto de arguments. ley para asegurarle al pueblo el goce del primer día de la semana, This is a- 1888. Mayo, no se me olvida, mayo de May 1888. 1888. This is a project to really unify everyone with one day of rest. Imagínense lo que esto hizo en el adventismo del séptimo día. Can you imagine what this was for the Esto Adventists fue of un that time? terremoto en la iglesia adventista. There was an earthquake in the Seventh-day Esto Adventist fue un Church. terremoto en el There adventismo del was an séptimo día. earthquake in that time. Esto sacudió la iglesia de verdad, porque no estamos hablando de un invento, estamos hablando que un senador, We're not making this up. We are actually talking about a senator. ni siquiera, porque ustedes saben que el Congreso tiene el Senado y la Cámara de Representantes. You know, there's the representative. No and then estamos the hablando ni Senate. siquiera de alguien que lo introdujo por la Cámara de Representantes, estamos hablando de un senador We are talking about a que senator presenta formalmente, introduce formalmente. that introduces formally. Ahora, eso prendió todas las alarmas. That really No alerted solamente los everyone, adventistas del séptimo día. not only Seventh-day Adventists. A.H. Lewis, Lewis. gracias. Pastor bautista del séptimo día, A Baptist pastor of Seventh-day. se levantó, He stood up. fue al Congreso, He went to Congress. escribió posteriormente He wrote first. y defendió a capa y espada, And he defended así como fuertemente. viciously Alonzo T. Jones. Alonzo T. Jones. Yo le mandé un videito. ¿A quiénes lo vieron? Levante la I mano los que lo sent a vieron. little video. How many No, of you guys levante la mano watched si lo vieron. it? Raise your Ok, hand si if you usted watched vio the ese video, entonces ya usted tiene una idea. Alonzo T. Jones Alonzo T. Jones. representó a la iglesia adventista ante el Congreso de Estados Unidos He represented the y Seventh-day se opuso Adventists, and fuertemente. he was opposed viciously. Y hay esas discusiones están todas escritas. And all those arguments Hermano, are eso hay written. que leerlo. Lo que se discutió ahí fue duro. What was the Porque argument no there crean was ustedes, strong. esa gente estaban preparados. Those people were prepared. Y ahí estaban discutiendo del concepto de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso era... Y Jones tiraba y el senador le respondía y Jones casi no podía avanzar porque cada vez que decía dos palabras era un fuetazo de él. Eso está ahí. It's there, it's recorded, it's vicious. It was really given to Sister. Hermano, pero Alonzo T. Jones no se dejó intimidar. But he was not intimidated. Argumentó que el Estado no tiene autoridad para legislar la libertad de He conciencia. argued that the state doesn't Conectó have la any iglesia de right. Roma con la profecía bíblica, le dio un estudio bíblico. He connected Defendió Rome la and the separación de la history. iglesia y del Estado. He defended the separation between church and state. Argumentos de Jones. His arguments. El Estado no puede legislar la religión. The state cannot legislate El religion. domingo es una religión religiosa, no civil. The Sunday is a religious institution, not a civil Ojo, one. ya la Suprema no tumbó esta. La Suprema ya dijo, y ya se lo expliqué, que el Estado es solamente una institución religiosa si te obligan a adorar. But remember, the Si lo que Supreme te Court obligan es said a no something trabajar before. es una institución civil. Remember that if they're not forcing Eso you es to lo que work, dice it's la a civil jurisprudencia. one. The Él dijo, jurisprudence viola la says primera that. enmienda. It says he violates the First La Amendment. conciencia es inviolable. The conscience Tiene you que haber cannot break. separación absoluta entre la iglesia y el There has Estado. to be complete separation. No se puede imponer un día de adoración por You ley. cannot force Es un a day of precedente worship. peligroso para las futuras It generaciones. is a very dangerous precedent for the La future historia muestra que generation. cuando la iglesia se une con el Estado viene la persecución. The history shows that when the church Discrimina a los que connects with guardan that, otro día. persecution will follow. Discriminates in terms of keeping another day. La religión debe ser voluntaria, nunca forzada. The religion has to be volunteer. En not ese forced. mismo año, In that same year, en el 1888, in 1888, la ley, el bill se presenta en mayo. in May, Ese the mismo bill is año tocaba presented. Congreso. Congress, that Creo same que eran year, there cada was 2 años. Congress. Septiembre, octubre. Either in September or En el año 1888 in 1888, se da el Congreso famoso de Minneapolis. then you have the Wagner Congress y of Jones. Minneapolis. El Jones tema, and Wagner. la justificación por la fe. What was the theme? Justification Hasta by faith. 1888 la iglesia había estado concentrada estudiando las doctrinas distintivas.
Until pero había 1888, tenido the poco church was tiempo para concentrated, contemplar la belleza de Jesucristo. but it did not have enough John time C. to really Waggoner no contemplate the introducen beauty of God. exactamente nuevos contenidos doctrinales sobre el sábado, Really, he started talking pero about sí this. introducen un nuevo marco teológico al interpretar el sábado a la luz de la justificación por la fe. Really, they really presented the Sabbath as part of the justification. ¿Cuál fue el by faith. énfasis? What was the emphasis? Integran el sábado en la justificación por la fe. They really integrate the Enfatizan Sabbath que el in sábado es justification. fruto de la fe y no un medio de salvación. It says that the Sabbath is a Porque fruit, poco a poco not a los means of adventistas justification. habían comenzado a ver algunos legalistamente el sábado como un medio de salvación. Because they started Ellos dicen, gradually "No, to see el the sábado es un Sabbath fruto as de a la fruit of fe." justification. And they said, no, the Sabbath is Abogaron the por fruit un of énfasis salvation. cristocéntrico del sábado. Really focus on the center of worship, Ubicaron el which is sábado Christ. dentro del Evangelio eterno. And really incorporated the Sabbath in Quienes les everlasting digan a life. ustedes que el sábado, que ya hubo una ley dominical, ustedes le van a decir Whoever tells you that there was que el already a 21 de natural mayo de Sunday law, 1888 el senador Blair introduce el proyecto de ley. you're going to respond by saying that, that May 21, El 13 de 1888, diciembre el pastor Jones comparece ante el Senado. Blair introduces that, but in De December paso, the 13th, no ante el 1844, Senado como tal, sino ante la comisión. Jones really represents Porque goes to the los Senate, proyectos de ley, después que se introducen, se mandan a comisión. went to actually the commission. La not the comisión la plenary. presidía el senador Blair. Blair was the one Era that la comisión de preceded educación y that. qué sé yo qué. Y aquí es que comparece Jones. So he went to the committee where Blair was there. 1888 y 1889 y un debate nacional duro sobre libertad religiosa. 1888 and 1889 was a Muchas strong sociedades, debate. instituciones de la sociedad civil se opusieron. No eran adventistas, pero se opusieron porque vieron el peligro. So other institutions, although they were not Seventh-day Adventists, Oh, they were hermano against querido, it. el proyecto muere en 1888. It dies in 1889. Quedó ahí. Stops Ni there. siquiera se hizo voto en el Congreso. It was not a Pero vote, fue reintroducido por el senador Blair en el 1889. but it was reintroduced ¿Y in qué hicieron los 1889. adventistas? And what was it Siguieron the levantándose. Seventh-day Adventists did? They Se actually went opusieron los back. adventistas, They were se completely opusieron los against it. judíos, se opusieron los Jewish defensores de la people Constitución. against it. Resultado, el proyecto no fue aprobado. The project was not accepted or approved. Proceso, se introduce un proyecto. Process, you actually present a project, Fue al Comité de Educación y Trabajo del Senado. actually went to the Y committee of ahí tribal workers, se detuvo el Sunday Bill of Rest. and then it stopped there. No pasó a voto en la primera cámara. It O sea, did not go nunca to fue, vote. pasó a voto en el Senado. It never went to the Si Senate to hubiese be pasado voted. a voto en el Senado, tiene que pasar a voto en la Cámara de Representantes. It had to not only go to the Senate, but En the la Cámara de representative as well. Representantes le pueden hacer modificaciones y si se hacen modificaciones viene una comisión de conciliación. So you could go in once it gets Se le accepted manda al and goes presidente y el back, presidente puede decidir promulgarlo o vetarlo the president can actually accept it or veto y puede that. haber una anulación del voto si 2/3 del Congreso lo vota si If aplica. 2/3 of the Congress votes, then it could go forward. Así que hermanos queridos, no ha habido ley dominical So dear nacional brothers en and Estados sisters, Unidos. there have not been a national No, Sunday law. no hablemos tonterías. Let's not speak foolishness. Ahora, en 1888 sí cambió el adventismo. But in 1888, the Seventh-day Adventists was En shaped. 1888, ya le dije el Congreso de Minneapolis, I remember I told you about the se Congress of publica la Minneapolis. primera edición del Conflicto de los Siglos. In 1888, the first published Conflict of Ages. La the Great segunda edición, Controversy. 1911. Then El adventismo 1881. dice, señores, esa ley, ese proyecto Dios lo permitió para sacudir al adventismo. God Y allowed dijeron, that project so tenemos the que Seventh-day Adventists ir would be al shaken. mundo ahora. We need to go to the world Esto no es now. cuento, esto es verdad. This is not a fairy tale. This is true. Este libro existía en parte como The Spiritual Gift, pero la primera vez que se publica así como el Conflicto de los Siglos. This is part of a spiritual gift. La but this is Iglesia the first time Adventista se that it was activa published. y crea la Asociación Nacional de Libertad Religiosa. The Seventh-day Adventist gets activated and it creates the first En el national mismo religious association. 1889 crea la Sociedad de Libertad Religiosa. In the same year, 1888, it forms En el the Religious Freedom. 1890 la Iglesia Adventista recoge 250,000 firmas y la lleva al Congreso. In 1890, the Seventh-day Adventists actually gathered 250,000 Escuchen lo que estoy signatures diciendo, to take it to 250,000 firmas y se la tira en el Congreso. 250,000
150,000 signatures and go to Congress. En 1893 la iglesia forma la Asociación Internacional de Libertad Religiosa. In 1893, then the Seventh-day Adventist actually forms what is called the Association of. En 1906 la iglesia comienza a publicar la revista Liberty, Then it starts la publishing primera the Liberty. revista de libertad religiosa en las Américas. It is the first Y desde publishment in terms of the United 1889 los States. adventistas hemos sido campeones de la libertad religiosa. And we have been championed in terms of Y religious pioneros freedom. no en la libertad religiosa, pero en la organización de la libertad religiosa en Estados Unidos. So we are the pioneers in terms of freedom Defendiendo of que cada association. persona tiene derecho, como dice la primera enmienda, a adorar conforme a su conciencia. Defending the bill, the right No that nos says that you have oponemos the a que el right que quiera to adorar el worship. domingo, adore el domingo. We are not Ahora, opposed to whoever desde wants to este worship lugar on le vamos a Sunday. enseñar la verdad, tú el que quiera. And from here, we're Al going que to preach quiera the oír. truth. Whoever wants to listen to it. Pero no pueden imponernos But we cannot be forced. ningún tipo de adoración. No different type of worship. Ni por la Biblia ni por la Constitución. Not the Bible nor Y the el día que se Constitution. lleve la Constitución nos quedará la Biblia. And whenever the Constitution is gone, we will have Hermanos a Bible. queridos, termino diciendo, ¿por qué no se aprobó? Brothers and sisters, I'm going to tell you why No se it wasn't aprobó porque approved. violaba la primera enmienda, It wasn't approved because por it breaks falta de the First consenso Amendment, político, because there was por oposición de las consensus minorías was not there, religiosas, because you had all the por people temor that a la unión vested, de la iglesia con el Estado. because there was afraid Pero la to gran unite them. verdad, hermano, que eventos como el Sunday Rest Bill But the truth is that events like ilustran the los Sunday momentos Rest Bill, gloriosos cuando los ángeles de Dios se han parado a retener los vientos. it really illustrates how the angels can actually Elena stop de to Guay stop them. escribió en Primeros Escritos, página 35. First writings, page 35. Vi que los she cuatro writes, ángeles she says, I saw that the iban four a retener angels los vientos went to stop the wind mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. until the work of God is qué done in entonces? sanctuaries. Y solamente entonces Then, only then, caerían las plagas. then the plagues will Aleluya. fall. Amen. ¿Qué nos falta? What is it that we still have to accomplish? Bueno, tenemos que ver que en 1891 el Papa León XIII, el de ahora es León XIV, le dio duro con Rerum Novarum. So 1891, we know that the Pope Leon the Tenemos que hablar un poco más de la separación entre la iglesia y el Estado. We need to talk a little bit more about the Tenemos que separation hablar de la between the enmienda state. Johnson. We need to talk about the Amendment Johnson. Tenemos que hablar de la revolución cultural. We need to talk about Tenemos the que cultural hablar de la derecha revolution. religiosa en Estados Unidos. We need to talk about the ¿Por movement qué of si la conservation. Constitución prohíbe la política? ¿Qué es eso de la derecha religiosa? What is it that if it Tenemos stops que hablar de la producing- Carta Dei Domini sobre el domingo, la encíclica papal de Juan Pablo We II. need to talk about the letter of Dominic. Tenemos que hablar de Sacramento Carita de Benedicto We need XVI. to talk about the Tenemos que sacramental hablar de Laudato separation. Si del Papa Francisco. We need to talk about Tenemos the que Pope. hablar de León XIV, el primer papa americano de la historia. We need to talk about the Tenemos first que Pope hablar de la American. propuesta de la Heritage Foundation del 1 de enero de 2026. We need to talk about the Heritage Salvemos Foundation. América, Let's save salvando la America. familia. Let's save the Tenemos que people, volver a family. hablar de la salida de la ciudad y del decreto de muerte. We need to talk about the Hermanos queridos, direct Dios and coming out no of it. improvisa. God does not improvise. Hermanos queridos, Dios no God improvisa. does not improvise. Dios le avisa a su pueblo. People, God warns Tenemos his un people. compromiso con Dios y su palabra. We have a commitment with God and Dios His nos ha word. dado un regalo con el Santo Sábado. God has given us a gift with the Holy Sabbath. Elena de Guay escribió: aquel que guarda de todo corazón y el cuarto mandamiento guardará toda la ley porque queda He santificado por says la the one that obediencia. keeps the Sabbath will actually keep everything because he will be ¿Usted escuchó sanctified eso? by Christ. Do you understand that? Aquel que guarda de todo corazón el cuarto mandamiento guardará toda la ley y queda santificado por la obediencia. Amen. That one who keeps the Sabbath with all your heart will actually be keeping Oh hermano, la everything mejor because he'll be manera de sanctified. protestar con la ley dominical es salir esta tarde a tocar una puerta y dar un estudio The bíblico. best way to act to go against the national Sunday law is to go and give a Bible study. Alabado sea el Señor. Amen.